Santiago, diputado Carlos Morales Vadillo, diputado Alberto Amaro Corona, diputada Floria María Hernández Hernández, diputado Humberto Cuautle Tecuapacho, diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, diputado Agustín Nava Huerta, diputado Jesús Portillo Herrera, diputado J. Carmen Corona Pérez, presente. Diputada Itsuri Fernanda Sandoval Vega, ciudadano y diputado presidente. Se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos y diputados que integran a la 62ª legislatura. Gracias, diputado. Para efectos de asistencia a esta sesión, el ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García solicita permiso a la presidencia y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra en los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de agosto de 2017. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala que presenta el diputado J. Carmen Corona Pérez. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del Estado a que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de recursos estatales descrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, de fecha 14 de diciembre de 2016, que presenta el Grupo Parlamentario de Partidos de la Revolución Democrática. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación: 18 votos. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto del 2017. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolla. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $19 votos a favor, diputado presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto del 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, señores diputados. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado J. Carmen Corona Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de esta 62ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera y segunda,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento del Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción segunda del artículo 11, la fracción quinta del artículo 11, el primer párrafo del artículo 29, el primero y segundo párrafo del artículo 80, el segundo párrafo del artículo 88, el primer párrafo del artículo 90, la fracción primera, segunda y novena del artículo 102, y se adicionan la fracción 22ª del artículo 11 bis, la fracción segunda bis del artículo 30, la fracción 17ª del artículo 30, el párrafo quinto del artículo 62, la fracción sexta del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 91, el párrafo quinto del artículo 91, el párrafo sexto del artículo 91 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. 1. Como es de conocimiento general, desde 2012, durante el gobierno del estadounidense Barack Obama, se estableció el Programa de Acción Diferida, conocida como DACA, cuya finalidad era y sigue siendo proteger y dar amparo contra la deportación a quienes hubieran llegado a territorio estadounidense en calidad de niños y que se encuentran en situación irregular, o sea, ilegal, programa que, sin darles el estatus legal a los inmigrantes llamados Dreamers, les permitía permanecer en el territorio de los Estados Unidos de América por el periodo de 2 años, renovable siempre y cuando cumpliesen con los requisitos establecidos en el programa, permitiéndole algunos beneficios como eran no ser deportados, tener un número de seguridad social, permiso para estudiar, permiso temporal de trabajo, licencia de conducir, seguro médico, identificación del Estado, entre otros. 2. Sin embargo, este progresivo programa impulsado por el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Barack Obama, se encuentra en peligro por la llegada en enero de 2017 del republicano Donald Trump a la presidencia del mencionado país, pues dentro de sus propuestas de campaña dejó notar su desagrado para este programa al considerar que con la implementación de este programa se disminuyen las oportunidades para los jóvenes norteamericanos. No está claro qué medidas tomará el mandatario estadounidense, pues a lo largo de su corto mandato ha tomado diversas posturas. Si bien en febrero de 2017, justo después de emitir una orden ejecutiva en materia de inmigración, prometió acabar de manera definitiva con este programa. Para el mes de junio, el mismo Trump aseguraba que mantendría en funcionamiento el programa impulsado por su antecesor, excluyendo de las deportaciones masivas a los Dreamers. Hasta el momento no se ha suspendido el DACA, pero se ha anticipado dentro de algunos meses podría haber una reforma significativa o incluso un nuevo programa respecto a los Dreamers. De acuerdo a las políticas públicas inciertas de este presidente estadounidense, lo mejor que ha realizado el gobierno mexicano es prever algunas medidas que en el contexto tlaxcalteca se deben de retomar, tanto en relación del empleo como en el acceso al sector educativo. 3. Lo señalado en el punto anterior nos permite prever que durante el mandato del presidente Donald Trump de los Estados Unidos habrá gran cantidad de Dreamers deportados a nuestro territorio nacional, previendo los especialistas que 585,000 ciudadanos que aproximadamente estarían en dicha situación, para los cuales las autoridades federales han y deben de impulsar una serie de medidas que permitan que los efectos negativos de esta situación migratoria sean aminorados en el campo laboral, económico y fundamentalmente educativo. Aunque con las mismas autoridades lo establecen, México no tiene la infraestructura ni la capacidad económica necesaria para la cantidad de jóvenes repatriados. También el país no cuenta con la capacidad de cupo en los centros escolares, ni mucho menos la capacidad para proporcionar un modo de vida honesto y decoroso para insertar a estos jóvenes a la vida productiva del país. 4. En materia educativa, el gobierno federal ha establecido una serie de medidas que permitirán el acceso pronto y efectivo para integrar a un Dreamer deportado al sistema educativo nacional, entre las que destacan la instalación de módulos educativos en los 11 puntos de repatriación, en los cuales se dará a conocer las ofertas educativas en el país, el fácil ingreso al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con la finalidad de que completen su educación básica obligatoria, la implementación de un programa especial para niños y jóvenes repatriados que dominan el idioma español
certificación en competencias laborales en beneficio de los DREAMers, programa de inserción laboral con dominio del idioma inglés en la enseñanza de este idioma e implementar las reformas a la Ley General de Educación. Lo anterior para paliar o mitigar los efectos nocivos que el proceso de repatriación de miles de mexicanos, reformas a la Ley General de Educación que ya se llevaron a efecto en el mes de marzo del año que transcurre, por lo que para estar en posibilidades de que el sistema educativo estatal en todos sus niveles y modalidades tenga la misma posibilidad de apoyar a los jóvenes inmigrantes tlaxcaltecas que sean deportados principalmente de la Unión Americana, se debe adecuar nuestra Ley Estatal de Educación a los términos establecidos para la Ley General de Educación. Si se armoniza el contenido de ambas disposiciones legales, la autoridad educativa del Estado estará con la capacidad necesaria para enfrentar esos retos y facilitar el acceso al sistema educativo del Estado de estos DREAMers tlaxcaltecas, que por cualquier circunstancia hayan sido repatriados a nuestro país y entidad federativa. 5. Es importante mencionar que reformar la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala tendrá la noble misión de apoyar a quienes por circunstancias personales tuvieron que emigrar de nuestra entidad y país a consecuencia del contexto socioeconómico mexicano, aunado a la escasa oferta académica y laboral para los jóvenes de nuestro país, y que por las circunstancias políticas mencionadas al inicio de esta exposición de motivos han regresado a nuestra patria y Estado. En consecuencia, las reformas a la Ley General de Educación es con la finalidad de establecer medidas en materia de revalidación y equivalencia de estudios para facilitar el acceso a los deportados al sistema de educación nacional, y al igual en esta ley, nosotros debemos armonizar de nuestra ley educativa estatal con la finalidad de reducir, simplificar y mejorar los requisitos y procesos burocráticos para la inserción de los DREAMers al sistema educativo de Tlaxcala, buscando que las universidades e instituciones de educación superior públicas revaliden los estudios de los mexicanos y tlaxcaltecas inscritos en instituciones extranjeras, así como también la posibilidad de retomar las autoridades del Estado las acciones que a nivel federal se han implementado. Por lo antes expuesto, me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, fracción 1, primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción segunda del artículo 11, la fracción quinta del artículo 11, el primer párrafo del artículo 29, el primero y segundo párrafo del artículo 80, el segundo párrafo del artículo 88, el primer párrafo del artículo 90, la fracción primera, segunda y novena del artículo 102, y se adicionan la fracción vigésimo segunda del artículo 11 bis, la fracción segunda bis del artículo 30, la fracción décimo séptima del artículo 30, el párrafo quinto del artículo 62, la fracción sexta del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 91, el párrafo quinto del artículo 91 y el párrafo sexto del artículo 91 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones legales contrarias al presente acto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 5 días del mes de septiembre de 2017. A su consideración. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a dar lectura a la iniciativa con un proyecto de acuerdo
por el que se solicita al gobernador del Estado a que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de recursos estatales descrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, de fecha 14 de diciembre de 2016. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, señores de los medios de comunicación, público en general. El suscrito diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 62 legislatura, a nombre de dicho grupo parlamentario, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción 1 y 54, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Ejecutivo Estatal transfiera al Congreso del Estado de Tlaxcala los recursos acordados en el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales suscrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, identificado como Convenio SPF-PEI-Poder Legislativo, diagonal 0224, diagonal 12, diagonal 2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos. Con fecha 14 de diciembre del 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a través de su entonces titular, contador público Jorge Valdés Aguilera, y el Congreso del Estado de Tlaxcala, representado por el entonces presidente de la mesa directiva Julio César Álvarez García, suscribieron el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales, por el cual la mencionada Secretaría, conforme a las cláusulas primera y segunda, convino transferir recursos al Congreso del Estado por la cantidad de 25 millones, con el objeto de que dichos recursos fueran destinados para la ejecución del programa de mejoramiento y modernización del Congreso del Estado de Tlaxcala. Dicho convenio fue realizado conforme a las atribuciones que le establecen a dicha Secretaría en los artículos 13, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, así como a las atribuciones que a la citada mesa directiva le establecen los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Se trata de un convenio suscrito por las personas legalmente autorizadas para suscribir este tipo de convenios. Como se señala en dicho convenio, dichos recursos deben ser destinados al mejoramiento y modernización de este Congreso, el cual, después de 25 años de su edificación, presenta diversas anomalías, daños y desperfectos que necesitan de indudable reparación, no solo para lograr un buen funcionamiento de las instalaciones, sino para darles la seguridad debida, ya que en ella conviven diariamente un gran número de ciudadanos, servidores públicos y hasta niños y jóvenes, que se trata del edificio de la soberanía estatal, el que siempre está con sus puertas abiertas para toda la población que necesita hacer algún trámite, tratar algún asunto o hacer una simple visita y conocer el Poder Legislativo. Solo quiero señalar algunos requerimientos del edificio, como son la revisión integral del mismo por personal especializado,
ya que cuenta con agrietamientos en algunas de sus partes, abultamientos en el piso con el riesgo de que explote por el aire comprimido que los provoca. Cambio de transformador interno por insuficiencia en el suministro de energía eléctrica, cambio total del sistema de cableado eléctrico y sus accesorios, pues hay el riesgo de que se produzca algún cortocircuito, reparación y modernización de las oficinas de diputados y áreas secretariales, rehabilitación interna y externa del sistema de drenaje, pues ya ha habido inundaciones en años recientes, así como una modernización de los equipos de computación y comunicación. Lo anterior implica que los recursos mencionados tienen un destino plenamente justificado, el cual desde luego debe estar sustentado en los expedientes técnicos necesarios que justifiquen el programa. Este Congreso considera que no hay razón alguna por la cual a la fecha no se haya cumplido por la Secretaría de Planeación y Finanzas con el compromiso contraído toda vez que desde que inició la presente administración estatal el Poder Ejecutivo contaba con los recursos suficientes para dar cumplimiento al convenio a que nos venimos refiriendo, ya que conforme a las copias de los estados de cuenta certificados ante el notario público con que contamos el día 29 de diciembre del 2016, es decir, al inicio de la actual administración, en 5 cuentas Banorte, el gobierno del estado tenía un saldo total de 490,038 pesos, no, 38,559 pesos con 59 centavos, los cuales de enlace banca electrónica tenía un saldo total de 160 millones, 463,736 pesos con 88 centavos, lo que implica que en un total del 29 de diciembre del 2016 y hasta donde tenemos conocimiento, la administración estatal anterior dejó a la actual un saldo en cuentas bancarias de 650,502,000 pesos, 296 pesos con 47 centavos. Además, en el caso específico del convenio al que nos venimos refiriendo, conforme a la certificación de los saldos bancarios contra obligaciones de la propia Secretaría de Planeación y Finanzas del programa de modernización del Congreso, se estableció con un saldo de 25 millones presupuestado para ser pagado a través de la cuenta 0044 36 21 891 de Banorte, teniéndose como reserva precisamente para dicho programa de mejoramiento del Congreso. Esta cuenta bancaria, conforme a la certificación notarial al 29 de diciembre de 2016, tenía un saldo de 25 millones de pesos. Esto es, al inicio de la actual administración había recursos del gobierno estatal destinados expresamente para cumplir con el compromiso contraído conforme el convenio mencionado. Por ello, no hay justificación alguna por la cual a la fecha la Secretaría de Planeación y Finanzas no ha realizado la transferencia de los recursos mencionados, pues como he venido mencionando, los 25 millones de pesos estaban debidamente etiquetados
para ser transferidos a este Congreso del Estado. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 62 legislatura proponemos al Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente proyecto de acuerdo y solicito al presidente de la mesa sea votado este acuerdo. Acuerdo único, con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3 y 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El Congreso del Estado de Tlaxcala exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas a que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de recursos estatales suscrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, identificado como convenio SPF-PEI-Poder Legislativo, diagonal 0224, diagonal 12, diagonal 2016, de fecha 14 de diciembre del 2016, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, diputado Alberto Amaro Corona, coordinador, diputado Naú Atonal Ortiz, diputado César Freddy Coatecón Cicouple, diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto. Perdón. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, por el cual
se vote en este momento la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de los recursos estatales descrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso de fecha 14 de diciembre de 2016. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar la propuesta del ciudadano diputado. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación, 19 votos. Quienes estén por la negativa de la aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. Se acuerda aprobada, de acuerdo a la votación, se acuerda aprobada la propuesta del ciudadano diputado Alberto Amaro Corona. Se somete a votación el acuerdo propuesto por el diputado Alberto Amaro Corona de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que solicita al gobernador del estado que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de recursos estatales descrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, de fecha 14 de diciembre de 2016. Quienes estén a favor porque se apruebe la iniciativa con proyecto de acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación, 19 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. Se declara aprobada por mayoría de votos la propuesta con proyecto de acuerdo del diputado Alberto Amaro Corona, por el que solicita al gobernador del estado que dé cumplimiento al convenio de coordinación y transferencia de recursos estatales descrito entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y este Congreso, con fecha 14 de diciembre de 2016, por mayoría de votos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 5 de septiembre de 2017. Oficio que dirige José Juan Gilberto de León Escamilla, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que los días jueves 14 y viernes 15 de septiembre del año 2017 se declaran días inhábiles. Oficio que dirige la diputada Aurea Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a fin de concretar la armonización de sus constituciones locales en materia de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos en los que no se hayan realizado las adecuaciones mandatadas.
Oficio que dirige la diputada Lura Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo porque se exhorta a las legislaturas de los estados a que armonicen sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Escrito que dirige Israel Morales González y Óscar Corona Quintanilla, expresidente y extesorero del municipio de San Lucas Tecopilco, a través del cual solicita copia certificada en 2 tantos del dictamen de la cuenta pública del periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016 del municipio antes mencionado. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda del oficio que dirige el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala se tiene por recibido y se da por enterada esta soberanía. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación a la reforma constitucional de junio de 2011, turnes a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación a los derechos de las personas con discapacidad, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas y Niños y Adolescentes para su estudio y análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige el expresidente y ex tesorero del municipio de San Lucas Tecopilco, se instruye al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 5 de septiembre de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 7 de septiembre del 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Inicio.